Frecuencia Mujer Holística. Un espacio para conectar con un nuevo estado de conciencia. Una frecuencia de amor, paz y abundancia. Hola, mi nombre es María José Flaqué y bienvenida a este espacio. Los pensamientos son una cosa muy interesante. Y les quería hablar un poco sobre la base de los pensamientos y también quería darles una herramienta sencilla de cómo pueden hacer para desactivarlos, para transformarlos y para sentirse más empoderada con respecto a lo que están pensando. Una de las cosas más poderosas o que más transformó mi vida fue cuando entendí de que mi mente no genera los pensamientos que yo tengo. ¿Qué significa esto? La mente es una computadora y la mente no tiene la capacidad de generar pensamientos. La mente es una computadora que interpreta. De la misma manera en que la computadora en la que ustedes están sentadas al frente en este momento, el celular, no genera la información, es decir, ustedes ingresan a mujerholística.com y su computadora no está generando la información que yo estoy compartiendo. Su computadora la está transmitiendo, la está interpretando, se está interpretando un código, una secuencia que tiene la página web, un código que crea la forma, la figura, las imágenes, y lo está transmitiendo a través de una pantalla que ustedes ven, interpretan, leen, entienden, aprenden, ¿correcto? La mente funciona de la misma manera. Nuestra mente no está generando la información. Nuestra mente está tomando, pescando la información, igual como lo hace una computadora que lo toma el internet. Nuestra mente está pescando la información que está en nuestro campo, en el campo de la conciencia colectiva. Lo está interpretando, analizando y creando sensaciones, emociones o pensamientos que nos alertan, que nos dan información. Las emociones, por ejemplo, son información también sobre algo que está ocurriendo alrededor nuestro. El tema es que los pensamientos son interpretados y analizados por nuestra mente basado en nuestro sistema de creencias. Por eso es tan importante nuestro sistema de creencias, porque la mente interpreta todo esto basado en el software que genera que tiene nuestro cerebro. Así como una computadora solamente puede interpretar lo que su software le permite, por ejemplo, un programa que solamente corre en Windows de Microsoft no lo puede interpretar una Apple, una computadora de la Mac, ¿no? Nuestro cerebro solamente interpreta, analiza y crea sensaciones, emociones o pensamientos basado en lo que está en nuestro sistema de creencias, en nuestro software cerebral, en nuestra información. Y esta información la traemos de nuestra cultura, nuestros ancestros, la forma en que crecimos, de sistemas de creencias que tuvimos en la infancia, que la infancia siempre es muy importante. Todo lo que hemos vivido y no vivido, las experiencias que hemos tenido, las experiencias que no hemos tenido, la información que hemos aprendido. Por ejemplo, leemos un manual de cómo volar un avión o cómo ser un astronauta y cómo funciona una nave espacial. O, por ejemplo, de física cuántica o matemática. Asumo que ninguna de nosotras sabemos hacer esas cosas. No sé, de repente hay alguna de nosotras que sí, pero asumo que nosotras no sabemos leer eso. Vemos este manual, por ejemplo, con fórmulas matemáticas de la cuántica, y lo leemos y no entendemos nada. ¿Por qué? Porque nuestro software, nuestro cerebro, no contiene esa información. O, por ejemplo, una persona que está estudiando griego o latino, em, lee algo en latín o en griego, ve los símbolos y lo interpreta y puede decirnos lo que eso está diciendo, y nosotras que vemos el libro en chino o en griego o en cualquier idioma que desconocemos, vemos literalmente el papel y no entendemos nada, no sabemos qué está diciendo. ¿Por qué? Porque esa información no está registrada en nuestro cerebro. Los idiomas también son códigos, información.
y nosotros interpretamos nuestro mundo basado también en nuestro idioma, en lo que conocemos. Una persona de la China, del Japón, de Indonesia, de Rusia, va a interpretar su mundo, su historia, no solo basado también en su idioma, sino en su cultura, en sus tradiciones y en lo que es la conciencia colectiva de ese país. Por ejemplo, ¿por qué para las mujeres musulmanas es normal utilizar una burka o lo ven como algo normal y para nosotras tal vez es distinto, es diferente, nos cuesta entender, puede ser, o lo entendemos, pero aún así es diferente, porque ese es el código y esa es la conciencia colectiva de ese espacio. Y así podemos observar que va desde lo más pequeño hasta las cosas más grandes y también que va desde no solo de la idiosincrasia de una cultura, sino también de nosotras mismas y de lo que nosotras hemos vivido en nuestra experiencia de vida a través de la cultura en la que nosotros existimos, las experiencias que tuvimos individuales. Es decir, va de la forma individual, nuestros ancestros, nuestra historia, nuestros padres, la casa en la que crecimos, el sistema de creencias de nuestra casa, hasta lo cultural, hasta lo mundial, la existencia humana, la condición humana de las emociones, del arco iris de emociones, la condición humana de la dualidad, la condición humana de la polaridad, que todos los seres humanos sobre el planeta sentimos emociones y vivimos en la dualidad, en la polaridad, que es parte de la condición y experiencia humana que tiene los 5 sentidos y que está viviendo una experiencia dual. Entonces podemos observar de que tenemos toda esta información dentro de nuestro cerebro, nuevamente, que va desde lo individual, lo colectivo y también la experiencia humana. Toda esta información está dentro nuestro que nos ayuda a interpretar nuestro mundo y por lo tanto que traduce esta información en pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pensamientos no son nuestros, nosotras no somos nuestros pensamientos y nosotras no estamos generando nuestros pensamientos. Cuando nosotras nos decimos a nosotras mismas que no somos capaces, que no somos suficientes, que estamos haciendo algo malo o pensamos algo sobre otra persona, estamos interpretando ya sea lo que está en el campo, inclusive estamos pescando tal vez los pensamientos de otra persona o estamos pescando las emociones de otra persona sin darnos cuenta y las estamos interpretando nosotras basadas en nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, yo estoy cerca de una persona que tiene mucha ansiedad, una persona que está en el miedo y yo pesco la frecuencia del miedo y yo comienzo a pensar tal vez de que yo tengo miedo o inclusive comienzo a pensar en cosas negativas sobre mí misma o por ejemplo empiezo a pensar de que tal vez me van a asaltar o que no estoy segura o empiezo a pensar de que porque soy tan tonta o porque hice esto malo o no me siento bien o me duele mi estómago o empiezo a tener pensamientos autocríticos sobre por qué le dije a mi pareja esto y por qué no dije esto otro. Y de repente me pregunto a mí misma, ¿y por qué cuando yo me bajé del taxi y entré a esta tienda yo me sentía bien? Y de repente estoy hablando con esta persona al lado mío y empiezo a tener estos pensamientos. No siempre las cosas son como parecen. Muchas veces pasa en las relaciones, cuando estamos en relaciones tóxicas o en relaciones con personas con muy baja frecuencia, comenzamos a dudarnos a nosotras mismas, a tener baja vibración, nos suceden cosas, empezamos con mucha confusión, con mucha ansiedad de no sentirnos bien y no entendemos por qué estamos así. Y a veces puede ser que es la frecuencia de otra persona que nosotras estamos interpretando como nuestra, que nosotras estamos interpretando con pensamientos relacionados con nuestra historia. Por ejemplo, un amigo una vez me preguntó, ¿eso significa de que cuando yo tengo ansiedad o yo tengo pensamientos negativos sobre mí mismo, significa que la persona al lado mío está pensando eso de mí? O sea, que está pensando que yo soy feo o que no soy bueno en mi arte. No, esa persona puede estar teniendo un muy mal día. Esa persona puede estar en la frecuencia del miedo. Esa persona puede estar pensando cosas malas sobre sí mismos.
y ustedes están pescando la frecuencia, su mente lo interpreta como pensamientos hacia ustedes mismas. Por ejemplo, esta persona que entró puede haber estado pensando, uy, cómo fui, no sé, tan irresponsable no haber tocado la puerta. Y luego esta persona se va y yo empiezo a pensar por cómo fui tan irresponsable de permitir que alguien entrara, ¿no? Y tal vez estoy pescando los pensamientos de otra persona y los estoy interpretando como mí mismo. Entonces estoy diciendo, estoy ansiosa yo, porque ando tan ansiosa últimamente, pero porque soy tan así conmigo misma y por qué soy tan mal artista, porque siempre estoy ansiosa y por qué siempre estoy criticando a la otra gente y por qué estoy haciendo esto mal y yo no debería de hacer esto así. Y luego observo y digo, ¿por qué me estoy hablando a mí mismo así? Yo no me hablo normalmente a mí mismo así. Y es que yo estoy interpretando los pensamientos de otra persona como míos o pescando la frecuencia y generándolo basado en mi historia de vida. ¿Entendemos la complejidad de esto? El punto de todo esto es que uno es muy complejo, dos, no entendemos la raíz, porque a veces pueden ser cosas muy inconscientes. Entonces, cuando simplificamos esto, estamos en realidad malinterpretándolo. Pero lo que quiero llevarlas a que entiendan es que los pensamientos no son suyos, no son ustedes y son interpretaciones de algo que está ocurriendo en su entorno, igual que sus emociones e igual que las sensaciones que están sintiendo. Entran a una habitación, les duele el estómago, probablemente en esa habitación hay frecuencia baja. Su cuerpo físico lo interpreta como un dolor de estómago, un frío, algún no sé qué, algo me siento mal, me siento incómodo, pero es algo que están sintiendo. O me siento triste de repente. Entré a esta habitación y me siento triste. Tal vez es que hay una persona que está muy triste. O conocemos a un extraño y lo miramos y sentimos tristeza. Esa persona está triste. Entonces, quizás lo que quiero decir con esto es que tenemos que ser muy responsables con esto. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo tengo un pensamiento de que yo no soy suficiente, es muy irresponsable de parte mía echarle la culpa a otra persona y decir, "Hmm, eso es seguro porque esta persona está pensando que ellos no son suficientes. Por eso yo estoy pensando eso. Cuando en realidad esa persona puede estar pensando otra cosa o no tiene nada que ver con esa persona y es su propia frecuencia. Y tal vez ustedes están vibrando en esa frecuencia por alguna razón y están pensando, interpretándolo a través de ese pensamiento. Certificación de meditación y conciencia de Mujer Holística. Un portal de alta frecuencia diseñado para las almas que tienen la misión de apoyar al planeta en el proceso de ascensión y elevación de la conciencia. Durante 16 semanas activaremos tu campo energético y te entregaremos las herramientas que necesitas para sostener más luz y compartirla con el mundo. Aprenderás cómo utilizar la herramienta de la meditación para accesar distintos estados de conciencia y cómo sostener el espacio energético para la transformación de tus alumnos. Únete a las más de 2000 maestras graduadas que hoy comparten la meditación alrededor del mundo. Inscríbete en mujerholística.com/meditación. Entonces, esto es muy complejo y no quiero reducirlo nunca a creer de que es otra persona lo responsable de nuestros pensamientos, porque al final es un sistema muy complejo del cual nosotras somos las responsables, porque nosotras somos las creadoras de nuestra realidad. Entonces, para no confundirlas y que me digan, bueno, entonces, María José, ¿cómo sé si es mi pensamiento, el de la conciencia colectiva, el del vecino, el de alguien que se fue de esta habitación, el de una amiga, el de la llamada, el del hotel que entró? Entonces, ¿cómo sé de dónde viene ese pensamiento? No lo vas a saber, ¿ok? Porque nuevamente la raíz, la mente la va a tratar de interpretar, pero la interpreta con el mismo software con el que creó ese pensamiento. ¿Entendemos? Cada una tiene su propio software. Y cuando nosotras tratamos de resolver nuestra propia pregunta con nuestro propio software, estamos cayendo en la misma limitación. Entonces, nuevamente, no intentemos saber el origen porque no lo vamos a encontrar. Así como una computadora, mi Mac, en este momento al frente mío, que tiene la pantalla de Zoom, está interpretando lo que la gente de Zoom hizo. Pero yo desde mi Mac nunca voy a poder accesar el código de los creadores de Zoom, porque es un código que no está disponible para mí. Y yo desde mi visión de María José nunca voy a poder entender el código de Zoom porque yo no soy desarrolladora.
Entonces, ¿qué hacemos frente a los pensamientos? Los observamos sin juicio, sin análisis y sin querer entender su origen, simplemente como algo neutral. Qué interesante ese pensamiento de que yo no soy suficiente. Qué interesante esa emoción de tristeza. Qué interesante esa ansiedad. Qué interesante ese dolor de estómago. Qué interesante esto que está ocurriendo. Sin juicio, sin analizar, simplemente observando con atención. Esto que está sucediendo, qué interesante. Qué interesante esto que está sucediendo. Qué interesante esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esta sensación que estoy teniendo, esto que está ocurriendo en este momento. Qué interesante. Cuando lo observamos con interés, sin juzgar y sin analizar, nos permite una pequeña pausa. No estoy diciendo que no tienen que actuar, pero nos da una pequeña pausa que nos permite quitarle el poder a ese pensamiento sobre nosotras mismas. Y cuando nosotras le quitamos el poder a un pensamiento, estamos debilitando esa frecuencia y estamos también creando un espacio para poder transformarlo a algo que nos empodere en caso de que sea negativo, o darle poder en caso de que sea algo expansivo. Negativo y positivo es un poco, lo utilizamos no con el deseo de juzgar. Es decir, cuando yo digo positivo me refiero a expansivo. Y cuando yo digo negativo me refiero a limitación, es decir, algo que contrae mi existencia, mi máximo potencial. Pero no es bueno ni malo, porque todo es neutral. Simplemente las cosas nos ayudan a expandirnos o nos limitan. Entonces, cuando digo positivo y negativo me refiero a esto. Entonces, eso nos permite, ok, le doy fuerza y poder a algo positivo, o si es algo negativo, como ¿por qué soy tan tonta? ¿Cómo no puedo lograr esto? El observarlo como qué interesante, no, ese pensamiento no es mío, no me pertenece a mí, qué interesante. Entonces puedo decir, ok, ese pensamiento de que yo no soy suficiente, ¿cómo puedo transformarlo? Ok, la verdad es que yo sí me merezco esto. La verdad es que yo sí he trabajado mucho por esto. Y la verdad es que yo sí me lo merezco, porque todos merecemos, por ejemplo, la abundancia. Ok, entonces de repente ese pensamiento se transformó. Transformamos la frecuencia y transformamos el pensamiento. Y luego ese pensamiento se disuelve y nuestra mente interpreta otra frecuencia en el campo, una frecuencia más positiva, una frecuencia más expansiva. Y luego nuestra mente tiene otro pensamiento que dice, totalmente, yo sí puedo generar esta abundancia que deseo. Y ese pensamiento no vino de ustedes tampoco. Ese pensamiento es una interpretación de una nueva frecuencia que ustedes están emitiendo al campo. Y así vamos transformando los pensamientos, transformando las emociones. A mí me gusta visualizar los pensamientos como nubes, como pequeñas, sí, como nubes que están arriba mío, por ejemplo, al lado derecho. Yo siento que los pensamientos, por ejemplo, en mi caso, los pensamientos que vienen de parte de mi ser superior, de mis guías o pensamientos expansivos, siempre los visualizo al lado derecho, en el cielo como al lado derecho, es decir, en la esquina derecha de mi cerebro. Y los pensamientos que vienen de la colectividad, en mi caso, siento que siempre se presentan en el lado izquierdo arriba. Entonces, a mí me ayudó mucho el observar de dónde, de qué parte de mi cerebro están viniendo esos pensamientos. Si de arriba a la derecha, de arriba a la izquierda, abajo a la izquierda o abajo a la derecha, como si fuera un cuadrado. Esto me funciona a mí. Todas les funciona de manera distinta, algunas personas son más visuales, a mí me funciona así. Entonces, cuando un pensamiento viene de un lugar distinto, yo lo observo y ya he entendido que en mi caso, los pensamientos que vienen de la colectividad vienen, como dije, de arriba en el lado izquierdo. Los pensamientos que vienen de mi ser superior, arriba al lado derecho. Y cuando yo estoy canalizando, por ejemplo, para algunos programas de mujer holística, cierta frecuencia, normalmente las canalizaciones vienen de, como si vinieran de mi cuello en el lado izquierdo. De ese lado ingresa los pensamientos que tengo. Y por eso sé que es información que está llegando a mí, por ejemplo, para un programa, porque ingresa desde otro lado distinto a mi campo energético, a mi cuerpo físico. Esta es mi interpretación. Otras personas sentirán sensaciones. Por ejemplo,
la expansión en el corazón y una molestia en el plexo solar. Y entonces ahí saben de que ese pensamiento o esa noción, esa sensación viene de la colectividad o esa emoción viene de su ser superior porque sienten expansión en el corazón. Entonces mi invitación hoy es que comiencen a explorar, porque todas somos completamente distintas. La manera en que recibimos información, interpretamos la información es distinta. Comiencen a explorar. Yo lo veo, lo siento a través de una emoción, a través de una sensación, lo escucho y cómo es mi conexión con mis propios pensamientos. Esta fue La Frecuencia Mujer Holística, llegando a ti desde los estudios de grabación en Bali y transmitiendo a todo el mundo. Únete a nuestros programas en mujerholística.com.